Bereshit bara Elohim et Asamaim beet aret. Bearé estaba tohu babohu, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó, Malhutó Leolam Bae. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñará a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque el nombre de tu Elohim es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día séptimo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Amasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Alejitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai, de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso,
porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Damos gracias al Elohim eterno por este día. Ruego, hermano, una disculpa por cuanto generalmente estoy tratando de hacer estas publicaciones el primer día de la semana. Es el día de la revelación, es el día en el cual, por medio de la palabra y del poder de Elohim, el Hijo, nuestro Mesías, se levantó de entre los muertos. De manera que tratamos siempre de hacer nuestras publicaciones el primer día de la semana, es decir, para los que llevan el calendario gregoriano, el que usa nuestra nación y el que usa la mayor parte del mundo, para ellos es el domingo, pero para nosotros es el primer día de la semana. Cuando el Elohim estableció el calendario y estableció los días de la semana, y lo vemos desde Génesis el capítulo 1, allí aparece no la semana de 7 días, no con nombres, sino con números. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día de la semana. Basamos nuestro testimonio en el testimonio del Espíritu que hemos recibido, y que el día séptimo, en dependencia de el día que usted tenga como séptimo y el día que usted tenga como primer día de la semana. Aunque en las Escrituras dice que él reposó, cesó de todas sus obras el séptimo día, y está relacionado con el sábado de la semana que conocemos como el séptimo día, pues nosotros, por cuanto el séptimo día está relacionado con cesar, y cesar está relacionado con la muerte, pues es el séptimo día que él hizo caer un sueño profundo sobre Adán para poder, como decir, elaborar una mujer del costado de Adán, y que esto es una figura profética de la muerte del Hijo de Elohim, cuando fue muerto y traspasado en su costado, de donde salen sus hijos, de donde sale la esposa del Cordero, y que está relacionado con el día séptimo, es decir, con la muerte. Por eso damos nuestro testimonio el primer día de la semana para testificar de la resurrección. Le decía que nuestro testimonio está basado en la resurrección, está basado en la revelación que nos da el Espíritu de la resurrección de su Hijo. Aunque recordamos la muerte del Cordero como por medio de la cual él se da en sacrificio, y como el Cordero de Elohim, y de esa manera redimirnos de todos nuestros pecados y de todas nuestras culpas. De manera que tenemos presente la muerte del Cordero, porque es lo que da la entrada, es lo que nos da la salida de este mundo, es lo que nos da la entrada a la vida, salir de la muerte a la vida, porque hemos pasado de muerte a vida. Y celebramos
entonces la nueva resurrección junto con el Mesías. Es decir, que hemos resucitado juntamente con nuestro Mesías para vida eterna. Esa es la gran verdad de nuestro testimonio, del testimonio del Espíritu que estamos dando. Así que, hermanos, ayer, porque es necesario tener cierta intimidad, es necesario tener cierta tranquilidad, y aunque ese primer día lo dedicamos a la comunión, lo dedicamos a fortalecer nuestra relación, es un día que generalmente tratamos, a no ser de cosas necesarias para nosotros y para otras personas, pues tratamos de cesar de nuestras actividades normales y cotidianas, y pues dedicamos este día, consagramos este día a nuestro Elohim, consagramos este día a buscar, a estudiar, es lo que pretendemos en ese día. Y en ese día hacemos también nuestras publicaciones, pero por circunstancias que a veces no tenemos todas las condiciones, a veces pues no nos ha sido posible hacerlo, y lo vamos a hacer este segundo día de la semana, para nosotros el lunes en el calendario que rige en nuestra nación. Estamos en el capítulo 43 y estamos tratando en el capítulo 4 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. El capítulo 4 se refiere al encuentro del Mesías con la samaritana. Ya hemos visto parte de este capítulo. Pues vamos a seguir adelante. Así damos inicio a este capítulo 43 del testimonio del Espíritu que hemos recibido, y que está relacionado con, si así pudiéramos decir, el testimonio que hemos recibido en el capítulo 4 del Evangelio Eterno, el capítulo 4 del Evangelio Eterno, conocido como el Evangelio de Juan. Vamos a leer una parte para actualizarnos donde le dice el Mesías en el versículo 13: y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Adonai, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Mesías le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. El Mesías le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Adonai, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Mesías le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos aclarará todas las cosas. El Mesías le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto
Vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? El Mesías le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdaderamente verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: no, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Yahshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y que había convertido el agua en vino. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, hermanos, he aquí cómo el encuentro del Mesías con una mujer no solamente trae la salvación a esta mujer, sino que también por medio de ella, pues ella es un medio por el cual los hombres de Samaria pues vienen al Mesías. Vamos a ir como siempre lo hemos hecho, desglosando lo que hemos leído. Lo primero, el agua que él le ofrece, que es el agua de su costado, el agua primigenia. Ya hemos hablado y hemos tratado acerca de esto. Bien, hermanos, el agua, como dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, habían tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Como hemos visto, el agua no es creada. El agua no aparece como una creación, sino que el agua procede del espíritu de Elohim. El agua, esa agua primigenia, es el agua que dio lugar a toda la creación, de manera que esa agua procede del espíritu. Y el testimonio que da el Mesías, cuando lo traspasan en el costado, una vez que dio testimonio a la verdad y fue dado en sacrificio como el Cordero de Elohim, dice que habiendo tomado aquel vinagre y
habiendo entregado el espíritu, un soldado viendo que ya estaba muerto, por cuanto venía el día de reposo de los judíos y no querían que quedasen colgados allí en aquel madero, pues quebraron las piernas a los que estaban a su lado, que habían sido quizás crucificados. Quizás esos sí fueron crucificados, pero como les he dicho, ciertamente los romanos crucificaban a los condenados a muerte, pero esta fue una muerte que no estaba prevista, es decir, que de una noche a una mañana, pues él fue entregado a los sumos sacerdotes, él fue entregado a Pilato, y los sacerdotes empezaron a acusarlo, de manera que en hora de la mañana Pilato se vio obligado a dictar sentencia, de manera que esta muerte no era como otra, que quizás estos ladrones que ya estaban quizás en prisión, pues él, como dice Isaías 53, sin cárcel y sin juicio fue condenado. Así que prácticamente quizás no hubo tiempo ni a poder hacer esa cruz, y sencillamente cogieron una estaca y en esa estaca fue donde le colgaron. Y luego de entregar el espíritu, fue traspasado en el costado, de donde salió agua y sangre. De manera que el Mesías estaba dando testimonio del espíritu del Padre que estaba en él, y que esta agua representa precisamente esa agua que en el principio, en la cual el espíritu se movía y de la cual procede toda la creación. Este es el agua de vida. Este es el agua de la cual no solo nació el Hijo de Elohim en el principio, antes de todas las cosas, y por lo cual es el unigénito y el primogénito de la creación, y es el agua por medio de la cual también nacen los hijos de Elohim. No podemos dejar de pasar por alto la sangre que salió del costado del Mesías, y por medio de la cual hemos sido redimidos de todos nuestros pecados. Como he dicho, que nuestras publicaciones le están viendo generalmente hombres, según las estadísticas de YouTube y de Facebook, de mayores de 60 años. Para mí, verdaderamente, aunque hay mujeres que lo están viendo, pero para mí es de suma importancia que los hombres reciban el testimonio del Espíritu, por cuanto los hombres, como decir, habiendo sido creado primero el hombre, habiendo sido primeramente de donde procede la mujer, pues siendo el hombre el que recibe el testimonio del Espíritu, el que recibe el mandamiento, y siendo el hombre el que endereza su camino delante de Elohim, pues puede también contribuir a que su esposa, es decir, su casa, su familia, su matrimonio, pues su camino sea derecho delante de él, y de esa manera pues los hogares comiencen a ser bendecidos, comiencen a ser transformados. Sé que, como yo, muchos hombres no solo hemos pecado, hemos transgredido los mandamientos de Elohim, hemos mentido, hemos cometido adulterio, hemos gastado nuestro dinero en deleites y no en las cosas que son agradables ante los ojos de Elohim. Porque cuando Elohim bendice a un hombre, es para que contribuya al desarrollo de su reino en la tierra, al orden, a enderezar los caminos del hombre en la tierra. Como el Hijo dio toda su vida, todo lo que el Padre le había dado lo dio por la salvación del mundo, así el hombre debe darse también, no solo por lo que es suyo, por su casa, por su familia, sino también contribuir con Elohim a ordenar la tierra que está desordenada. De manera, amado hermano,
que debemos reconocer nuestro pecado. A veces no somos bendecidos. Yo, según el testimonio que he recibido, aún las doctrinas de religiones y doctrinas que no testifican del Elohim verdadero, a veces son prosperadas materialmente, de manera que ingresan o mueven mucho dinero, pero de alguna manera, todas las cosas contribuyen al bien y ayudan a que la verdad de Elohim pues se conozca sobre la faz de la tierra. De manera, amado hermano, que muchas personas pues ven esta prosperidad material y la dan como un testimonio de que verdaderamente Dios está en ese lugar y que por eso lo está prosperando. Debo decir que la prosperidad no es una señal de la presencia de Dios, pero todo contribuye y todo obra a que la verdad de Elohim se conozca sobre la tierra. De manera que ellos gastan también recursos precisamente para que de alguna manera pues sean las escrituras hebreas, sean enseñanzas de la palabra de Elohim o de las escrituras del Tanaj o de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, pues se conozcan sobre la tierra. Todo esto contribuye a que la verdad pues se conozca sobre la tierra. Y muchos hombres, de alguna manera, como yo les he dicho, estuve en una iglesia, en una religión cristiana durante 20 años. De manera, hermano, que todo contribuye a la verdad y todo obra para bien de los que aman a Elohim, de los que son hijos de Elohim. De manera, hermano, que una cosa es la prosperidad material y otra cosa es la bendición que trae la obediencia a los mandamientos y la fe en el Hijo de Elohim. Muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites, para vanagloriarnos de lo que Elohim nos da, creyendo como que nosotros hemos trabajado y nos hacemos merecedores de esa prosperidad. Pero debo decir que nada recibe el hombre si no le es dado desde el cielo. Nada recibe el hombre si no es de Elohim. De manera, hermano, que no solo pedimos mal, sino que pedimos para gastar en nuestro deleite. A los hombres que ven este testimonio, pues le estoy diciendo que gaste su dinero en primer lugar, como el Hijo de Elohim se dio por el mundo entero, también para que por medio de usted otras personas conozcan el amor de Elohim, para que usted contribuya al desarrollo del reino de Elohim sobre la tierra, a que el camino del hombre sea derecho sobre la tierra. Debemos gastarnos en esa obra, pero también en el sustento y en la provisión del alimento y de todo lo necesario para nuestra familia. Los hombres hemos sido responsables ante Elohim de gastar nuestro dinero, el dinero de nuestro trabajo y de las diferentes vías que Elohim ha usado para prosperarnos, la hemos usado en, como decir, en nuestros deleites, en los adulterios, en la vanagloria de este mundo, en las cosas que para nada aprovecha. De manera que hoy es una oportunidad para que usted confiese su desobediencia, su pecado delante del Elohim del cielo, y por medio de la palabra que habló su Hijo y de la sangre que derramó, podamos ser perdonados y podamos ser bendecidos no solamente espiritual, sino materialmente. Como dice la primera carta o la segunda carta del apóstol: amado, yo deseo que tú prosperes y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que la prosperidad y la bendición material vienen adjunta a la bendición espiritual. Número 1,
para que lo material no nos haga torcer el camino. Y número 2, Elohim sabe que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y que necesitamos el dinero para poder resolver las cosas de nuestra familia. Pero no pensemos egoístamente, hermano. En todo aquello que usted contribuya para que el reino de Elohim sea establecido sobre la tierra, debemos de gastarnos en esto, ayudando a los pobres, para que de alguna manera las personas puedan tener un testimonio de que en nosotros está el amor de Elohim, ayudando a los pobres, contribuyendo a causas justas, a causas que contribuyan a que la palabra de Elohim pues se conozca sobre la tierra, a que el Hijo de Elohim sea conocido como el Mesías y como aquel que él envió. Debemos de gastarnos en eso y no en nuestros deleites. Así que, hermano, le estoy dando una vía, en primer lugar, de arrepentimiento, para que por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo, seamos perdonados de todos esos desórdenes y del pecado que nos asedia y que asedia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, dice hasta la 4ª generación, pues ese pecado va trascendiendo las generaciones, precisamente para que podamos traerlo delante de Elohim con arrepentimiento, haciéndonos responsables de nuestro pecado delante de él, y seamos bendecidos tanto espiritual como materialmente. Así que, hermano, he aquí, no debemos gastar nuestro dinero en deleite, sino en bendecir también a otras personas y a nuestra familia. Esa es la bendición del hombre cuando obedece los mandamientos de Elohim. Así que, hermano, sean prosperados usted, sus hijos, su esposa, sus hijos, su familia, sean prosperados por cuanto usted se constituya un canal de bendición para su casa, para su familia, para sus hijos, y un testimonio para aquellos que le rodean, para su prójimo, un testimonio para el mundo, de que verdaderamente usted ha conocido al Elohim verdadero y que ha conocido al Mesías, aquel que él envió. Como le hemos dicho, hermano, estando el Señor en agonía allí en la estaca de su sufrimiento, dijo: tengo sed, y lejos de ofrecerle agua, le ofrecieron una bebida amarga, vinagre, según las Escrituras, mostrando, como ya le he dicho anteriormente, así el adulterio de su pueblo, porque conforme a la ley de Moisés, cuando había sospecha de adulterio, la mujer era llevada al sacerdote y se le daba por sospecha de adulterio, y el sacerdote le daba de beber esta agua amarga, de manera que si era inocente nada pasaba y seguía siendo una mujer fructífera, pero sin embargo si era culpable, pues su vientre se hinchaba y procedía o precedía a la muerte de esta mujer. De manera que al él beber esta bebida amarga, pues de esa manera entregaba el espíritu, confirmando así el adulterio de su pueblo, confirmando así el adulterio de la esposa del Cordero. Sin embargo, aunque así fue confirmado el adulterio espiritual del pueblo de Elohim, sin embargo, él también estaba ofreciendo el agua de vida, estaba ofreciendo el perdón, por cuanto al derramar su sangre, pues estaba
ofreciendo el perdón, estaba pagando el precio de la redención que es por medio de la sangre. Por cuanto, aunque Elohim es espíritu y es el que perdona el pecado, sin embargo, él mismo estableció que sin derramamiento de sangre no había perdón del pecado. De manera que él dio su sangre por su pueblo, por la esposa del Cordero. Así que, a modo de recordatorio, por cuanto en el vídeo anterior habíamos explicado algo relacionado con esto. De manera que esta mujer, todavía creyendo que se estaba tratando del agua, de un agua física, de un agua de este mundo, la mujer le dijo al Señor: dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Mesías le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Las Escrituras nos enseñan que debemos mantener una distancia, es decir, tanto los hombres casados como las mujeres casadas debemos mantener una distancia para no dar una apariencia de pecado, para no dar una apariencia de infidelidad a nuestro cónyuge. De manera que el mismo Señor se sometía, el mismo Mesías, cumpliendo los mandamientos del Padre, se sometía a el mandamiento de mantener y de guardar una distancia con aquella mujer que, por supuesto, tenía su marido. Era una mujer que había sido casada. La mujer le respondió y le dijo: no tengo marido. El Mesías le dijo: bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Es decir, que él no la acusaba, sino estaba descubriendo su corazón, por cuanto el Mesías conoce lo que hay en el corazón de cada hombre, lo que hay en el corazón de cada mujer. De manera que él pudo sacar a luz, porque él es la luz, las tinieblas de aquella mujer, la realidad de aquella mujer. Pero debo decir que aquí también hay ciertas interpretaciones proféticas que vienen desde Génesis, porque él le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Esto ha dicho con verdad. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, el sexto día de la creación, Elohim dice, el sexto día de la creación, hagamos al humano a nuestra imagen, como nuestra semejanza, y descenderá sobre él, y descenderá sobre los peces del mar y los voladores del cielo, y la bestia y en toda la tierra, y en todo rastrero que se arrastra sobre la tierra. Creó Elohim al humano a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y descended sobre los peces del mar, los voladores del cielo y sobre la tierra y toda criatura que se desplaza en la tierra. De manera que este hombre del sexto día, el Mesías le estaba diciendo a la mujer que buscara a su marido, que buscara la raíz de su existencia, por cuanto el sexto marido es este. Porque le dice: 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. El sexto marido, es decir, el hombre creado el sexto día, es el hombre espiritual, en la cual hombre y mujer eran una sola entidad espiritual. Porque en el capítulo 2 vemos que
luego de que Elohim forma al hombre del polvo de la tierra y no hallándose una ayuda antagónica para el hombre, pues dice que le hizo caer en un sueño profundo y del costado del hombre, que se traduce generalmente en las versiones actuales, se traduce como costilla, pero el original es costado. Y dice que del costado del hombre elabora a una mujer y se la presenta al hombre, y el hombre dice: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada mujer por cuanto del varón ha sido tomada. De manera que Elohim conoce, como decir, la unidad espiritual del hombre y la mujer. Al nosotros nacer de carne y de sangre, pues hemos nacido divididos en nuestro cuerpo carnales, hemos sido divididos y hemos estado divididos no solamente en el aspecto espiritual, porque nos hemos separado de Elohim, hemos tenido una existencia separado de Elohim, pero también hemos tenido una existencia separado del plan espiritual, del plan original de Elohim, en la cual el hombre era una ejad, así como el padre y el hijo son ejad, la mujer y el hombre eran un ejad espiritual. De manera que él le dice: ve y busca a tu marido. Le está diciendo que busque al esposo, el cual es el hombre creado el sexto día, en lo cual integraba una sola entidad. Era un ejad, el hombre y la mujer. Debo decir que sabemos que los caminos del hombre han sido torcidos, que la tierra está desordenada y que los caminos del hombre están torcidos. Por eso el profeta Juan decía que él era una voz en el desierto que proclamaba: enderezad los caminos del Señor. Y no solo debemos enderezar nuestro propio camino, sino contribuir a que la tierra vuelva al orden original y que el hombre vuelva a insertarse, este hombre espiritual vuelva a nacer de nuevo de agua y del espíritu y vuelva a insertarse en aquel que le dio origen, en aquel que lo creó para vida eterna. De manera que como mismo el Mesías, sin el Padre, sin el Espíritu, de donde quien le dio la vida, quien lo envió al mundo, quien lo hizo hombre para que se manifestara al mundo y diera testimonio de la misma manera, pues, y el Mesías cumplió con una misión, separado o no separado, pudiéramos decir, como hombre verdadero, vino a cumplir una misión y a darnos testimonio de la verdad. De la misma manera, el hombre también está en la tierra cumpliendo una misión de Elohim, y de alguna manera, como las personas dicen, debemos encontrar nuestra media naranja, pues cuando el hombre viene al Mesías y nace de nuevo, pues le es insertada la esposa, aquella que, como decir, desde el principio de la creación, pues Elohim sabe que era la destinada para este hombre, porque ese ejad no puede, hermano, no debe venir el Mesías y que la ejad del hombre y la mujer no esté completa. No es en este evangelio, pero en otras escrituras dice que estarán dos en una cama y será tomado uno y el otro será dejado. ¿Por qué? Precisamente porque se supone que cada hombre es una ejad con su esposa, con aquella que el Elohim del cielo, el Elohim eterno, determinó que fuera su esposa. Debo decir que muchos dirán, bueno, tenemos que
Quizás una persona se haya casado 5 o 6 veces y dirá, bueno, en el momento que usted nace de nuevo, en el momento, para los que obedecen, para los que creen la palabra de Elohim, porque hay personas que como dicen Señor, Señor, pero no obedecen su palabra ni sus mandamientos. Pero para los que creen, una vez que el hombre ha nacido de nuevo, pues la esposa que está a su lado es la mujer que Elohim ha escogido para que sea su compañera. De todas maneras, Dios sabe todas las cosas y es mayor que nosotros, pero Él obra para bien en todo, porque es un plan, hermano. El Señor está cumpliendo, el Elohim eterno está cumpliendo un plan de restauración por medio de su Hijo, de tal manera que cada cosa está siendo puesta en su lugar. Si alguno quiere ser contencioso, con el testimonio del Espíritu, con la palabra que hemos dado, sencillamente Dios sabe todas las cosas, pero sencillamente este es el testimonio del Espíritu que he recibido y es el que estoy dando. Cuando el hombre viene y nace de nuevo, se supone que Elohim comienza a enderezar los caminos de este hombre y comienza a poner en orden todas las cosas relacionadas con la vida de este hombre, con el hogar, con la familia. De manera, hermano, que el Señor es más grande que nosotros, es más grande que nuestra conciencia, que nuestros corazones, que nuestra fe, porque todo proviene de Él y en su mano estamos para que Él cumpla sus propósitos en cada una de nuestras vidas. No somos quien para juzgar a nadie ni para determinar quién es. Solamente el Señor sabe el lugar que le corresponde a cada cual. Por lo tanto, solo me encomiendo yo y encomiendo también a todo varón que está siguiendo estos videos, precisamente para que el plan de Elohim se cumpla. Y ese es un plan perfecto, es un plan que no tiene falla, es un plan de amor, de justicia, de santidad, de restauración, de revelación, de resurrección. Es el plan de Elohim para cada hombre. Así que, hermano, como le he dicho, no soy pastor, no soy apóstol, no soy maestro, no dirijo una congregación ni soy el consejero de nadie. Solamente cuando usted recibe el testimonio del Espíritu y acepta al Mesías como su pastor, como el verdadero pastor de su vida, usted no necesita a nadie que le guíe, porque los hijos de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Y como Él le dijo a la samaritana que no era ni en Jerusalén ni en Samaria, no es en un lugar físico donde debemos adorar a Dios. Elohim está, el Espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Como en algún lugar se dijo, el reino de nosotros no está lejos para cruzar el mar e ir a buscarlo como muchos han hecho. Él ni está en el cielo para decir quién subirá al cielo por nosotros, sino que el reino de Elohim, el Espíritu de Dios, está en nosotros y con nosotros. De manera que Él es quien nos guía. Él es la verdad de nuestras vidas. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu. Es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y es el que nos guía a toda verdad y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe ni nos diga nada. Debo decir que todo está delante de Elohim. Él es la luz, por lo tanto todo está al descubierto delante de Él. Como podemos ver, el corazón de esta mujer estaba delante de Él, así de cada hombre y de cada mujer. De manera que podemos ocultarnos algo entre nosotros mismos para nuestro propio mal, porque dice que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen y no guardan sus mandamientos. De manera que mientras más rápido usted confiese su pecado sabiendo que puede afectar a su hijo, usted debe hacerlo para que esa maldad que es visitada de generación en generación sea cortada y su hijo pues no sufra la consecuencia de su pecado. Su hijo también en su momento debe arrepentirse, o nuestros hijos deben arrepentirse por cuanto ellos son responsables de su propio pecado.
Así que, hermano, esta es por eso le decía que no importa la versión que usted lea, es la revelación del Espíritu para traerle la verdad, porque son señales proféticas la que el Hijo de Elohim nos presenta y nos da el entendimiento. Son señales proféticas, no es un conocimiento, como decir, de letra, un conocimiento humano de lectura de la Biblia, de escritura, ni de una interpretación personal. Es la revelación del Espíritu y son las señales del Mesías la que Elohim nos muestra para que podamos entender y conocer quién es el Elohim verdadero y quién es su Hijo y el plan y su plan eterno para nuestras vidas. Así que, hermano, por eso él le dice a esta mujer: ve y busca a tu marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Este es el hombre creado el 6º día, el cual ella sabía quién era, porque la mujer reconoció y dijo: Adonai, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. El Mesías le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos, es decir, de la tribu de Judá. Por eso es que dice que la salvación venía de la tribu de Judá, por cuanto él, aunque se manifestó por Galilea, la revelación de Juan, es decir, del profeta Juan, cuando lo identificó, fue pues le decía que aunque él vino por Galilea, se manifestó como el Mesías, como el Cordero de Elohim, que lo identificó Juan el profeta en Judea, en el río Jordán, en donde estaba purificando el profeta Juan, pero fue dentro del territorio de Judea, porque debía cumplirse lo que dice Génesis capítulo 48, 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, debía de cumplirse las escrituras de que no le sería quitado el cetro a Judá. Es decir, aquí está el capítulo 49. Vamos a esperar porque la internet está un poquito lenta. En el capítulo 49 de Génesis, que es donde comienza el Génesis de todo, el comienzo de todo está en Génesis. Por eso debemos ir siempre a la primera mención dentro de las Escrituras, porque ahí está el principio de todas las cosas. Cuando Jacob, en el capítulo 49, dice el versículo 1, entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos y os diré lo que ha de acontecer en los postreros días. Reuníos y escuchad, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y empieza a darle su bendición a cada hijo y llega a Judá. En el versículo 8 dice: Jehudá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Eres un cachorro de león, oh Jehudá, vuelves de cazar, hijo mío. Se agacha
y se recuesta cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no será quitado de Yehudá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos, atando a la vid su borriquillo, y a la cepa la cría de su asna. Lava en vino su vestidura, y en sangre de uva su manto. Sus ojos están brillantes por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Aquí está la bendición de Jacob para Yehudá, de manera que el cetro debía permanecer firme en la tribu de Judá, como así ocurrió, aun cuando Elohim permitió que se dividieran las 12 tribus, de manera que 10 tribus quedaron en el norte, encabezadas por los samaritanos, donde allí en Samaria, en Gerizim, existía un templo paralelo, un templo, como decir, que Elohim permitió precisamente para evitar la guerra entre las tribus. A partir del reino de Salomón se dividieron, y Elohim le permitió que en Samaria, en lo que es la parte de Gerizim, establecieran un templo, donde allí los samaritanos decían que era donde se debía adorar a Elohim. Pero en verdad el cetro no le fue quitado a Yehudá, de manera que el cetro no solo estaba en esa tribu, sino que también la adoración estaba en el templo de Jerusalén. Así que, hermano, son cosas de los planes de Elohim, que a veces divide, pero luego trae la restauración y junta, como vemos en el libro de Revelación, en el libro conocido como Apocalipsis, donde aparecen nuevamente las 12 tribus, porque Israel son 12 tribus, no es una sola tribu, y volverá Israel a ser restaurado por medio del reinado del Mesías. Así que, hermano, aquí está en Yehudá la palabra que no solamente Jacob dio a su hijo, sino que también hay palabras proféticas acerca del Mesías, y que se cumplieron en su hijo específicamente. De manera que por eso es que él dice que la salvación viene de los judíos, porque realmente él se revela como el Cordero de Elohim, se revela como el Mesías, aunque estuvo en Galilea antes de revelarse en Judea. Sin embargo, no se manifestó como el Mesías ni como el Cordero de Elohim, sino que fue en el territorio de Judea donde él se manifestó como Mesías y como el Cordero de Elohim. De manera que al ser resucitado de entre los muertos el primer día y ser ascendido, ser glorificado hasta lo sumo, hasta la misma gloria de Elohim que él tenía desde el principio, pues allí le fue entregado el cetro nuevamente, de manera que en el libro de Revelaciones dice que en el capítulo 19 de Revelaciones dice que, lo voy a leer, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y por supuesto a quien él quiera revelarlo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso,
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí que Elohim le da el cetro, porque es el que le pertenece desde el principio de la creación, y por causa del hombre lo entregó. Como decir, el hombre entregó su autoridad y su principado que tenía en la tierra, lo entregó al príncipe de este mundo, al cual sin saber están adorando, precisamente porque rechazaron el árbol de la vida, rechazaron al Hijo de Elohim, por cuanto dice: a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. De manera, hermano, que no se trata de una nación, no se trata de un pueblo, no se trata, sino se trata de nacer de nuevo, como le dijo. Todos tienen que nacer de nuevo para poder ser insertado en el plan eterno y ser restaurado al plan original de Elohim, bajo la autoridad y el reinado de su Mesías, bajo la autoridad y el reinado de su Hijo como nuestro Mesías. Así que, hermano, arregle su vida por cuanto el tiempo resta. Arregle su vida. Debo decir que el Mesías, la venida del Mesías, se originó en el cuarto milenio. De manera que cuando él le está diciendo a la samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo, también hace alusión al sexto milenio, en lo cual usted debe de dejar de adorar a quien está adorando, porque como dice, ustedes, como él dijo, ustedes no saben a quién adoran. Nosotros sabemos a quién adoramos, por cuanto la salvación viene de los judíos. Hay muchos criterios y sé que hay Mesías, muchos Mesías, muchos que se llaman Mesías. La palabra profética de los apóstoles dice que surgieron muchos antimesías, o muchos que se llamaban ser Mesías, u otros que venían en su nombre propio y decían ser el Mesías. Así que, amado hermano, pídale misericordia al Elohim del cielo. Desnudo hemos llegado a esta tierra. Así que nacemos sin religión, sin revelación, sin ropa, sin nombre, sin nada. Por lo tanto, cuando el Hijo de Elohim muere, prácticamente volvemos a lo mismo. Quedamos desnudos, hemos muerto a todas las cosas de este mundo para renacer, para volver a nacer conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Elohim, y no conforme a la voluntad de los hombres. Es un nuevo nacimiento de arriba, no es de la tierra. El agua que ofrece el Mesías no es de la tierra, es la que salió de su cuerpo. No es el agua de un río, que a veces usted se lo echa arriba y lo que sale lleno de parásitos. No es el agua de un pozo, no es nada de eso, porque para eso estaba el pozo de Jacob, el cual la samaritana le estaba ofreciendo, y el Mesías le rectificó y le dijo que no era esa agua. De manera que aunque ella fue y buscó a los hombres de Samaria y dio testimonio, sin embargo, estoy seguro que esta mujer continuó siguiendo, creyendo en el Mesías, en este que se le reveló y le dijo: yo soy el que está hablando contigo. En ningún lugar dice tan claramente: yo soy el Mesías. En ningún lugar dice tan claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ningún lugar dice tan claramente: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En ningún lugar dice que Él es el pan que descendió del cielo. De manera, hermano, que no estamos tratando con un Mesías nacido en el mundo. Estamos con uno que descendió del cielo.
como le dijo el Mesías a los judíos, que los que comieron el pan en el desierto, el maná en el desierto, murieron, pero el pan del cual estaba hablando había descendido del cielo, por cuanto es el pan que dio Elohim. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y esa palabra que sale de la boca de Elohim es espiritual, es espíritu y es vida, y es la palabra que habló el Mesías. Usted puede comerse el pan como hizo el Mesías cuando hizo el milagro de los panes y los peces, y posteriormente le dice a aquella multitud, ustedes me siguen no porque entendieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. De manera que el pan que está ofreciendo es la palabra viva, la palabra que se hizo hombre, la palabra que aunque murió para resetear toda la creación, por tanto el que no resucita, el que no nace de nuevo, queda fuera de esta creación, totalmente queda fuera, es como si no hubiera nacido, por cuanto dice en el capítulo 1 que lo que no fue hecho por él, es decir, lo que fue hecho por él fue vida, y que lo que no se hizo por él, no se hizo, es decir, que no existe. De manera que si no nacemos de nuevo, y en este caso, hermano, para las mujeres que están viendo estos vídeos, estas publicaciones, el que le habla no es su pastor, el que le habla no es un apóstol, el que le habla es un hombre nacido de mujer, es un hombre que ha tenido que pedirle mucha misericordia a Elohim para ser perdonado, y cada día se lo pide, le pide misericordia a Elohim para ser perdonado, porque cada vez que la luz resplandece en mi vida, pues algo de mis tinieblas sale, y lo confieso para bien de mí y para bien de mi familia, para bien de nuestros hijos, para bien de todo aquel que reciba la gracia, que reciba al Hijo de Elohim. No somos contenciosos, no obligamos a nadie, cada cual tiene libre albedrío. Lo que usted siente en su corazón de verdad, porque debe haber verdad en nosotros. Todo el que dice que es de Dios debe ser de la verdad. No puede ser una cosa por dentro y otra por fuera. Debemos ser de la verdad, hermano. Nuestro libro se ha abierto no solo a Dios, sino a Satanás, al mundo, a todas las personas. Nuestro libro se ha abierto porque no tenemos nada que ocultar. Nuestra vida está delante de Dios precisamente para poder ser restaurado, para poder completar, para testificar que Elohim es veraz, porque el que dice que no tiene pecado le hace parecer como mentiroso. Y yo diría que el que diga que no tiene pecado, pues no es que hace aparecer a Dios como mentiroso, sino que es un mentiroso. Pues así le digo, y así creo, y así doy el testimonio. Pues es lo que hago cada día, cada vez que la palabra, cada vez que el Espíritu da testimonio a mi espíritu y descubre mi corazón por determinadas circunstancias que se mueven en nuestras vidas, pues saca a luz algo que debemos confesar, algo que debemos decir, y así pues testificamos al mundo, a los ángeles de Elohim, y también a las entes de tiniebla, que somos de la luz y no de las tinieblas. Es lo que testificamos. Así que, hermano, esta mujer, aunque fue y dio testimonio de lo que él le dijo, porque él le dice, ella le dice a los hombres de Samaria, he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y ya él le había dicho, dice ella, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Pues si él le acaba de decir, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Pero ella lo que quiso es que los hombres fueran para que confirmaran. Estoy seguro
que ese hombre, porque una cosa es la revelación de las Escrituras proféticamente, pero estoy seguro que esta mujer que tuvo este encuentro, pues fue a donde estaba su marido, aquel que verdaderamente era su marido, y creo que tanto ella como él se arrepintieron y vinieron y pues nacieron de nuevo. Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, es decir, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le ha traído alguien de comer? Él le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De manera, hermanos, que nosotros también tenemos una comida que comer, que es hacer la voluntad de Elohim. Y como dice aquí, hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros también debemos hacer su voluntad y acabar la obra que nos toca dentro del plan eterno de Elohim. No es un plan egoísta para salvarme yo y mi familia, sino es un plan que abarca usted y todo lo que le rodea, todo aquel a lo cual el Señor le envíe, pues así estamos cumpliendo también la obra con la cual el Señor nos mandó a realizar. También debo decir que, como les dije, que la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Le he dado mi testimonio y le he dicho que no estoy aquí haciendo esto por mi propia voluntad, que tuve 20 años en una congregación cristiana, que si algo no hubiera ocurrido en mi vida, una voz que se reveló a mi vida, de manera que me ha traído al conocimiento de quién es, de la vida eterna, que consiste en que creamos y conozcamos al Elohim verdadero y aquel a quien él envió, pues esa es su voluntad, que creamos en aquel que él envió. Y como él dijo: yo soy el buen pastor, que mi vida doy por mis ovejas. De manera que estoy creyendo que él es mi pastor y que nunca me faltará. No tengo a un hombre como pastor, no tengo a un humano como guía, tengo al Hijo de Elohim como mi pastor y como guía. Si usted desea someterse a la autoridad, desea someterse a la guianza de un hombre como su pastor, usted está en su libre albedrío, lo puede hacer. Como he dicho, no somos contenciosos, sencillamente cada cual va a dar cuenta de sí mismo, cumpla su plan, cumpla honestamente y con verdad, porque es en espíritu y en verdad. Y a veces reflejamos o tratamos de reflejar una imagen externa, pero nuestro corazón y nuestro espíritu lo conoce el Elohim del cielo. Eso es el Mesías, hermano, el que vino a revelar que Dios estaba en nosotros y con nosotros. Ese es el despertar, que no es algo exterior que usted puede manipular porque no conoce su interior. No, es que Él es su interior. Él conoce perfectamente lo que nosotros no podemos ver, lo conoce Él. Así que, hermano, viene aquí una palabra donde dice: no decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Así que, hermano, el Señor nos ha enviado a recoger lo que nosotros no hemos sembrado. Que el shalom de Elohim sea con todos los varones en su vida interior. También que tengamos paz con Elohim, que tengamos paz en nuestros hogares, que tengamos paz en nuestro matrimonio, porque a paz nos ha llamado el Señor.
Emet.